Buenas tardes a todos. Voy a comenzar con el Ateneo. Mi nombre es Yamila Uber, soy residente de primer año de la Residencia de Bioquímica Clínica de Resistencia Chaco. Este Ateneo corresponde a la rotación por el área de hematología del Hospital Pediátrico Avelino Castellán y se titula Un hallazgo hematológico común, monocitosis en pediatría. El tema surge a partir de el siguiente caso clínico. El siguiente caso clínico, que se trata de Alexa, que tiene 2 años de edad, es oriunda de Charata, a la cual el año pasado se le diagnosticó con una leucemia linfoide B, por lo cual comienza el tratamiento con quimioterapia y actualmente se encuentra en la fase de mantenimiento con metrotrexato y esta quimioterapia se la suspendió hace 10 días antes debido a presentar una leucopenia. Ingresa al hospital pediátrico, es decir, es derivada el 23 de marzo por presentar fiebre, tos, rinorrea y neutropenia. Ingresa entonces el 23 de marzo a las 23:30 horas. Al día siguiente se realiza un hemograma completo donde se puede evidenciar que hay una leucopenia, anemia y que las plaquetas se encuentran dentro de los valores de referencia. Además de esto, podemos ver por el valor absoluto de los monocitos que hay una monocitosis presentando 1.600 monocitos por microlitro. Esto podemos corroborarlo con el gráfico WDF que arroja el equipo, donde vemos una mayor concentración de puntos en la zona de los monocitos. ¿Puedo indicar? Una mayor número de puntos en la zona de los monocitos y la neutropenia y linfopenia por una disminución del número de puntos en el dispersograma. Y además, esto se puede constatar observando las imágenes al frotis, donde observamos esta monocitosis con estos monocitos que aparentemente no tendrían características normales porque se evidencia, digamos, una basofilia leve citoplasmática. Algunos presentan una mayor relación núcleo-citoplasma. No sé si se llega a evidenciar bien en las fotos, pero algunos se podían observar gránulos, que generalmente en los monocitos, el citoplasma en el microscopio se evidencia como que la característica es que tiende a ser de un vidrio esmerilado como sucio, pero que no se evidencian bien los gránulos, y en esto se podían llegar a ver en algunos gránulos. Entonces, a partir de este caso, comencé a investigar para poder resolver de por qué se podía dar esta monocitosis en esta paciente, y voy a comenzar hablando un poquito de los monocitos. Los monocitos son leucocitos que se producen en médula ósea que pasan a sangre periférica y luego van hacia los tejidos a repoblar las poblaciones de macrófagos y células dendríticas. En condiciones homostáticas, los monocitos permanecen antes de pasar a los tejidos. Antiguamente se creían que los monocitos en sangre periférica, que solo era una transición hacia los tejidos, pero ahora se sabe que los macrófagos en los tejidos algunos macrófagos tienen origen embrionario y que las células dendríticas se producen por diferentes precursores en la médula ósea, no solamente a partir de los monocitos. Entonces, en médula ósea se van a producir a partir de una célula madre hematopoyética. La hematopoiesis
en un principio se la explicó a través de un árbol dicotómico donde la célula madre hematopoyética tenía la capacidad de auto renovarse y de generar poblaciones de progenitores multipotentes, los cuales a través de restricciones se iban a diferenciar a progenitores mieloides o linfoides, y una vez diferenciados, por ejemplo, donde se diferenciaba un progenitor mieloide, este no podía generar células linfoides y viceversa. Entonces, a partir de un progenitor mieloide común, se generan los progenitores de monocitos y granulocitos. A partir de este vamos a tener el progenitor de monocitos y células dendríticas, y a partir de este se van a generar los monocitos. Hoy sabemos que la hematopoiesis es mucho más compleja, que no me voy a detener, pero que el árbol dicotómico se lo usa porque es de manera, se simplifica mucho a la hora de explicar y comprender. Entonces, los monocitos en sangre periférica se clasifican en 3 poblaciones. Una población de monocitos denominados monocitos clásicos, que expresan altos niveles de CD14 y no expresan CD16. Estos monocitos clásicos corresponden al 85%, del 85 al 90% de los monocitos en sangre periférica. Una población intermedia con una expresión alta de CD14 y algo de CD16, y monocitos no clásicos con una baja expresión de CD14 y alta expresión de CD16. No solamente se diferencian en la expresión de estos CD, sino también en su función. Los monocitos clásicos, el rol principal es de migrar rápidamente al foco inflamatorio. Para su función principal es de fagocitar tanto microorganismos como células dañadas. En una segunda instancia, los monocitos intermedios van a ser reclutados, es decir, llegan más tarde que los monocitos clásicos, y se van a encargar de sintetizar quimiosinas y citoquinas proinflamatorias. También se encargan de la presentación antigénica de los linfocitos T, y también están relacionados con la cicatrización de las heridas. Los no clásicos son monocitos que patrullan principalmente el endotelio y no pasan a tejidos. Entonces, los valores de referencia de los monocitos en sangre periférica varían principalmente en los niños. En los niños entre 2 y 4 años, remarco eso porque Alexa tenía más de 2 años, varía entre 350 a 950 monocitos por microlitro, y en la edad adulta alcanzan un rango menor a 1000, o sea, el valor normal es menor a 1000 monocitos por microlitro. Bueno, en cuanto a la morfología de los monocitos al microscopio óptico con una tinción de Mayrung-Weisgienza, vamos a ver que son los leucocitos de mayor tamaño, entre 15 y 20 micras. Tienen un núcleo que se caracteriza por una cromatina globosa, plegado, y un citoplasma color gris, que debido a que tienen finos gránulos que no se pueden evidenciar, le dan el aspecto de sucio o vidrio esmerilado al citoplasma. Acá puse una fotito para comparar los monocitos que nosotros veíamos en el frotis de Alexa con la monocitosis, y vemos cómo en uno tiene una relación núcleo-citoplasma mayor y una mayor basofilia en el citoplasma. Bueno, el recuento de los monocitos se va a hacer dentro del hemograma completo. La muestra va a ser sangre entera anticoagulada con néctar, disódico o tripotásico. En el laboratorio del hospital pediátrico se cuenta con 2 contadores hematológicos, donde uno se usa principalmente de rutina y el otro queda reservado para la guardia, y ambos
tienen los mismos fundamentos a la hora del recuento y la diferenciación de los leucocitos, donde se basan, digamos, se basa en la citometría de flujo, se utiliza un colorante que al hacer pasar las células por la celda, se irradia con un láser semiconductor que las hace fluorecer y se mide la luz transmitida de forma frontal y lateral, es decir, a 0 grados y a 90 grados. La luz frontal nos estaría dando el volumen de la célula y la dispersión de luz lateral o a 90 grados, la complejidad celular. De esta forma, los equipos grafican a cada célula en función de su tamaño y de su complejidad. Entonces, como vemos, a los monocitos están de color verde. Cada punto, como son un dispersograma, cada punto es una célula. Vemos que los monocitos son los leucocitos de mayor tamaño, y en cuanto a su complejidad, se encuentra en una complejidad mayor a los linfocitos y menor a los neutros. Bueno, estos equipos, si bien son uno de los de última generación, existen casos donde pueden, digamos, confundir esta célula, y uno de esos casos es, por ejemplo, donde el contador arroja, digamos, un 26% de monocitos. Al observar los gráficos, vemos que hay una superposición entre los linfocitos y los monocitos, y al corroborar esto con el frotis, vemos que hay presencia de linfocitos reactivos. Estos linfocitos reactivos se caracterizan por tener un mayor tamaño y muchas veces presentan mayor cantidad de gránulos, por lo tanto van a tener, o sea, a la hora del gráfico los vamos a ver junto a los monocitos, y los puede estar contando como monocitos a estos linfocitos reactivos. Entonces la fórmula final que se informó en este caso es un 8% de monos y un 12% de linfocitos reactivos. En otro caso que puede confundir el equipo, digamos, pero que de todas formas te tira alarmas, es en este caso donde hay una leucocitosis, donde tira que hay un 46% de monocitos. En el gráfico ya ni siquiera los diferencia, y en esta paciente era una leucemia linfoide aguda, donde se informó un 70% de gasto. Bueno, la monocitosis, según la Organización Mundial de la Salud, es un recuento de monocitos por encima de 1000 monocitos por microlitros. Como ya mostré, digamos, hay valores de referencias diferentes para los niños, entonces deberíamos tener en cuenta el límite superior del rango. Estas monocitosis pueden ser de causas secundarias o reactivas, o primarias o clonales. Las reactivas generalmente son por algún foco inflamatorio, o un proceso inflamatorio, digamos, que pueden ser transitorias o persistentes. Y dentro de las monocitosis clonales, solo para comentar, digamos, en el caso de pediatría tendríamos que tener en cuenta la leucemia mielomonocítica juvenil, que se da en niños, principalmente menores de la primera infancia, menores a 3 años, y se asocia con leucocitosis y desviación a la izquierda. Bueno, dentro de las causas reactivas transitorias tenemos una de las causas, puede ser la recuperación de la médula ósea, ya sea por una quimioterapia citotóxica, o después de quimioterapia y administración del factor estimulante de colonias de granulocitos en el curso de tratamiento de la quimioterapia. Otras razones, bueno, cabe recalcar acá que se asocia, digamos, una monocitosis aguda y transitoria cuando la médula comienza de nuevo a generar las células sanguíneas. Después tenemos eventos estresantes como es la esplenectomía, el infarto de miocardio, el ejercicio, y enfermedades agudas, tanto infecciones bacterianas como respiratorias.
Persistentes pueden ser infecciones subagudas o crónicas como tuberculosis, sífilis, brucelosis, trastornos autoinmunes y algunos medicamentos como, ya mencioné, el factor estimulante de colonias y los corticosteroides. Bueno, este es un trabajito que se realizó en un hospital desde agosto de 2007 a marzo de 2008, donde se evaluaron todos los pacientes que se internaron, no se hizo diferencia ni de edad ni de sexo, del cual se obtuvieron 100 casos de monocitosis entre estos pacientes, se halló una prevalencia del 3,1% de la monocitosis, y se determinaron las causas de las monocitosis. Se encontraron 17 causas de monocitosis, por lo cual podemos decir que la monocitosis no es específica de ninguna patología, y la principal causa fue la tuberculosis, seguida de una infección viral aguda. Entonces, una vez que tenemos monocitosis en sangre periférica, vamos a evaluar si esa monocitosis es menor de 3 meses. Si es así, podemos hablar de una monocitosis reactiva, y en el caso de que no, en nuestro caso debemos solamente evaluar o considerar, digamos, la leucemia mielomonocítica juvenil. Entonces, Alexa, el 24, tenía estos monocitos, o sea, una monocitosis marcada. El 25 de marzo se realizó un nuevo hemograma donde vemos que el recuento de leucocitos es de 1000 por microlitros, donde los monocitos eran el 29%, es decir, 300 monocitos por microlitros, lo que podemos decir que nuestra monocitosis era aguda y transitoria, y ese mismo día se obtuvo el resultado positivo para influenza. Es decir, que era debido, podríamos decir, que una de las causas era esta infección respiratoria. Bueno, este es otro artículo que encontré donde evaluaban niños que se hospitalizaban por neumonía y se evaluaban las alteraciones hematológicas que se podían encontrar, y se encontraron que la alteración más prevalente era la monocitosis, pero que tampoco era muy sensible. En el 50% de los niños se encontraban con monocitosis. Este es un trabajito, ya que nuestra paciente estaba tratada por la leucemia. Si bien es un trabajo que se realizó en niños con tumores sólidos, se evaluó el riesgo de la monocitopenia, o sea, la predisposición, digamos, de la monocitopenia que puede llevar a una neutropenia febril, y ellos encontraron que los recuentos de monocitos menores a 150 en el día 7 tenían una sensibilidad y una especificidad del 48, el 9 y el 93%, respectivamente, como de riesgo, digamos, a desarrollar en estos pacientes una neutropenia febril. Después, este otro artículo que evalúa pacientes con algún tipo de cáncer, tampoco hace diferenciación de la edad, donde evalúa los pacientes con quimioterapia que desarrollaron una neutropenia febril y que luego fueron tratados con el factor estimulante de colonias de granulocitos, y ellos evidenciaron, digamos, que en aquellos pacientes con monocitopenia tenían un mal pronóstico, además de que el valor absoluto de monocitos predecía a corto plazo el aumento del valor de los neutrófilos. Y esto es por lo que dije anteriormente, que cuando hay una respuesta de la médula ósea, ya sea luego de la quimioterapia o por estimulación externa por un factor estimulante de colonias de granulocitos, en la primera instancia se observa una monocitosis y luego van a salir los neutrófilos. En este paper, que es del año pasado, hablan de que
todavía no se sabe bien el por qué, digamos, esto. Se cree, digamos, una de las causas es que, bueno, al administrar el factor estimulante de colonias de granulocitos, se estimula toda la progenie mieloide, y que por una cuestión de que se forman, digamos, por las restricciones de genes, primero los monocitos. Otra es que al generarse estos monocitos, los monocitos también tienen la capacidad de producir más factores estimulantes de colonias y producir otras citoquinas que producen, que estimulan, digamos, la producción y la sobrevida de los neutrófilos. Entonces, en nuestra paciente teníamos una infección que podía ser la causa de que lleve a la monocitosis, y también a ella se le había dejado de administrar la quimioterapia, por lo que también podemos pensar que esa monocitosis se debía a que la médula estaría respondiendo. Bueno, y como conclusión, la monocitosis es un hallazgo inespecífico que debe ser interpretado en el contexto clínico del paciente. En pacientes oncológicos, en tratamientos con quimioterapia, el aumento de monocitos en sangre indicaría la reconstitución temprana de la médula ósea, y que el recuento absoluto puede ser utilizado como valor pronóstico en estos pacientes. Es decir, que en estos pacientes con quimioterapia, ya sea cualquier tipo de cáncer, es más alarmante una monocitopenia que no una monocitosis. Esta es la bibliografía.